Con el patrocinio de la Fundación Realiza, en esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios referentes a la ecuación, a cómo hallar la ecuación de un plano. Recordemos que esto lo dedujimos en un video pasado, teniendo en cuenta que la mejor aproximación a una función era un plano tangente. De aquí dedujimos esta definición. Esta es la ecuación de un plano. Y lo que haremos ahora es realizar los siguientes ejercicios. Vamos a hallar la ecuación del plano tangente a la superficie siguiente, superficie de ecuación x a la 2 y a la 3 en este punto. Tengas en cuenta que este punto sería el punto de coordenadas x0, y0 y z0. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, lo primero que tendríamos que hacer para hallarle solución o para hallar la ecuación de este plano es hallar las derivadas parciales en x y en y evaluadas en 3 y en 1. Es decir, vamos a hacer lo siguiente: derivada de z con respecto a x, aquí en general sería igual a derivar. Vemos que aquí está dependiendo de x a la 2, su derivada es 2x, pero como dijimos antes, aquí y3 la vamos a considerar como si fuera una constante con respecto a x, así que esta derivada es igual a 2x. Ahora, evaluándola, esta derivada evaluándola en x sub 0 igual a 3 y y sub 0 igual a 1, tendríamos entonces que es igual a lo siguiente: 2 por 3, así que esto es igual a 6. De manera similar, ahora calculamos la derivada con respecto a y. Esta derivada de la función z con respecto a y sería, como vemos aquí, x cuadrado con respecto a y lo consideramos constante, es su derivada es 0. Ahora la derivada de y a la 3 con respecto a y pues sería 3y a la 2. Al evaluar esta derivada en el punto x sub 0 igual a 3 y y sub 0 igual a 1, observamos que nos queda 3 por 1 al cuadrado, lo cual nos da 3. Muy bien, entonces con esto básicamente lo que tenemos aquí, traduciendo, es que la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x0, y0, pues es 6. Y esta sería la derivada de la función con respecto a y evaluada en x0, y0. Esta otra. Así que al reemplazar en la fórmula que ya dedujimos anteriormente, pues observamos que la ecuación del plano es la siguiente: sería z igual a f de x sub 0, y sub 0, pero con esto, como dijimos, esto es z0, y z0 aquí es igual a 10, más la derivada parcial de x con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0, por lo que vimos es igual a 6, así que esto es igual a 6 multiplicado por x menos x sub 0, pero x sub 0 vimos que era 3, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en y0, en x0, y0, eso vimos que nos da 3, así que tenemos 3 multiplicado por y menos y0, que como vimos o establecimos antes es igual a 1. Esta básicamente sería la ecuación de plano. Ahora, haciendo o efectuando algunos cálculos, podríamos ver entonces que esta ecuación quedaría de la manera siguiente. Voy a juntar todos los términos x, y, z a un lado. Entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, obsérvese, a multiplicar 6 por x nos queda 6x. Aquí nos quedaría más 3y. Y este z pasaría a restar. Entonces nos queda acá el 10 pasaría acá al otro lado, menos 10.
Aquí nos quedaría 6 por menos 3 da menos 18, que también lo pasamos al otro lado, nos da más 18. Y ahora 3 por menos 1 nos da menos 3, que al pasarlo al otro lado nos da más 3. Al efectuar este cálculo, entonces obtenemos 6x más 3y menos z igual, al hacer aquí el cálculo, eso nos da 8 más 3, 11. Y esta es la ecuación del plano que se buscaba aquí en este ejercicio. Esta es nuestra respuesta. Bien, como se puede apreciar, hacer este tipo de ejercicios, pues básicamente es recordar lo que vimos de derivada parcial, calcular derivadas parciales y tener en cuenta la ecuación del plano. Vamos ahora a realizar otros ejercicios. Usando estas funciones respectivamente, vamos a evaluar o vamos a calcular el plano tangente a la gráfica en estos puntos. Procedamos. Vamos a tomar como primera medida f de x y igual a x coseno de x y coseno por coseno de y. Para esta función vamos a hallar los planos en A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y de esta función. Estas derivadas parciales nos va a servir para todos los ítems, así que realmente el ejercicio es corto. Veamos, la derivada parcial de f con respecto a x es igual. Téngase aquí en cuenta que esta función la podemos ver como el producto de dos funciones, una que depende aquí de x y otra que depende aquí de y. Entonces, al calcular su derivada, que creo que se hizo en algún ejercicio pasado, entonces nos quedaría lo siguiente. Esta primera es una función respecto a x, pero es un producto de dos funciones respecto a x. Aquí x por coseno de x. Así que vamos a aplicar aquí la regla del producto en una variable. La derivada del primer factor, que sería 1, por el segundo, coseno de x, más el primer factor por la derivada del segundo. La derivada del segundo aquí sería menos seno de x. Se puede apreciar entonces que esta derivada nos dio en dos términos. Nos encerramos aquí en paréntesis. Y el coseno de y lo consideramos como una constante respecto a x, así que eso nos queda simplemente coseno de y. Así, reacomodando aquí, haciendo algunos cálculos, esto nos quedaría entonces coseno de x, que 1 por coseno de x da coseno de x, que más por menos da menos, x por seno de x. Esto por el coseno de y. De manera similar, calculemos aquí la derivada parcial de f respecto a y. Vamos a hacerlas primero, como dije anteriormente, estas derivadas parciales, pues como es de un solo ejercicio, nos sirven luego para hacer cada uno de los ítems aquí. Recuerden que en la ecuación del plano necesitamos esas derivadas evaluadas en estos puntos. Entonces aquí la derivada parcial con respecto a y tendríamos nuevamente, como podemos apreciar aquí, el factor x coseno de x lo consideraríamos constante respecto a y simplemente calcularíamos la derivada del coseno de y. Así que eso nos queda x por coseno de x, esto multiplicado por la derivada del coseno de y, que es menos seno de y. Al efectuar aquí cálculos, esta derivada nos queda menos x por coseno de x por el seno de y. Ahora sí, vamos a proceder entonces a hacer cada uno de los ejercicios. Entonces, plano para A.
plano para... Entonces lo que hacemos es tomar la derivada con respecto a x y evaluarla en el punto 0, 0. Al evaluarla aquí, entonces observamos que aquí nos queda coseno de 0 menos 0 por el seno de 0 por el coseno de 0. Al efectuar estos cálculos, observamos que esto nos queda igual, aquí al coseno de 0 es 1, y x0 por el seno de 0 pues es 0, entonces queda 1 multiplicado por el coseno de 0 nuevamente 1, así que esta derivada nos da 1, evaluada en 0, 0. Y ahora la derivada de f con respecto a y, evaluada también en el punto 0, 0, aquí pues no hay mucho que decir, esto es igual, al reemplazar nos queda menos x vale 0 por el coseno de 0 por el seno de 0. Así que esto es igual a 0, básicamente. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hallar el valor de f de 0, 0, que lo necesitamos en la ecuación. Al evaluar f en 0, 0, pues vemos que esto también nos daría 0, porque nos queda 0 por el coseno de 0, digámoslo así, por el coseno de 0. Estos cosenos dan 1, pero al multiplicarlo por 0 nos da 0. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la ecuación del plano tangente era general, teniendo en cuenta esta ecuación, pues al hacer el reemplazo de las cosas que calculamos, teniendo en cuenta que x0 y y0 aquí básicamente son 0 y 0, entonces tenemos que la ecuación del plano nos da lo siguiente: z igual a f evaluada en 0, 0, x es 0, más la derivada parcial con respecto a x evaluada en 0, 0, que nos dio 1, multiplicado esto por x menos x0, que en este caso es 0, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en 0, 0, que nos dio 0, multiplicado por y menos 0. Este factor nos da 0. Aquí entonces nos queda la ecuación z igual a x. Reacomodando esta ecuación, eso nos queda que x menos z es igual a 0. Y esta sería la solución al primer ejercicio. Ahora, bueno, vamos a realizar el ejercicio B, teniendo en cuenta que las derivadas parciales que vamos a usar son iguales. Entonces, corremos aquí para efectuar el otro ejercicio. En este ejercicio, como es el ejercicio del ítem D para B, es decir, aquí x0, y0 será el punto de coordenadas 0, 1. Entonces aquí en este caso vamos a evaluar estas derivadas parciales en 0 y en 1. Borremos aquí. Entonces tendríamos lo siguiente: la derivada parcial con respecto a x evaluada en 0, 1. Entonces evaluamos, nos quedaría coseno de 0 menos 0 por coseno de 0 por el coseno de 1. Al efectuar cálculos, entonces eso nos quedaría, el coseno de 0 es 1, 0 por el coseno de 0 que es 1 es 0, pues esto nos queda 1 menos 0, lo cual es 1, 1 por el coseno de 1, así que esto nos queda coseno de 1. Y acá la derivada parcial con respecto a y de la función evaluada en 0, 1 nos quedaría igual a menos 1, perdón, menos 0 por el coseno de 0 por el seno de 1. Pero 0 multiplicado por cualquier cantidad nos da 0, así que esta expresión es igual a 0. Listo, aquí entonces ya tenemos las derivadas parciales, así que la ecuación sería la ecuación del plano tangente sería la siguiente:
sería z igual, recuérdese que era igual a f de x0 y0, entonces tenemos que calcular que es f de x0 y0. F de x0 y0 es f evaluado en 0, 1. Al ser evaluado aquí, podemos apreciar que nos da que esto es igual a 0 por el coseno de 0 por el coseno de 1. Lo cual, como es una cantidad toda multiplicada por 0, esto es igual a 0. Entonces vemos que esto es f de x0 y0 es 0, más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 0, 1, que nos dio coseno de 1. Esto multiplicado por x menos x sub 0, que es, como vimos, es igual a 0, más ahora la derivada parcial en y, que nos da 0. Entonces 0 por y menos y0, que es 1. Así entonces, esta ecuación nos quedaría, haciendo los cálculos, z igual a coseno de 1 que multiplica a x. Escribámoslo así, que sea como un factor. Y esto es igual a 0. Aquí podríamos reemplazar coseno de 1 por su valor. Téngase en cuenta que aquí 1 es en radianes, entonces lo que habría que calcular aquí en una calculadora es el coseno de un radiano. Vamos a ver cómo sería ese cálculo si no lo he realizado. El coseno de un radian da 0,54, así que esta ecuación nos quedaría z igual a 0,54 por x. Y esta ecuación se puede reacomodar de la manera siguiente. 0,54 x menos z es igual a 0, y esta es la ecuación del plano que nos piden. Bien, ahora observen ustedes aquí que el literal D es completamente igual al literal B. Así que basta simplemente, para terminar estos ejercicios, basta simplemente calcular el plano en el punto de coordenadas x 0, pi. Bien, para hacer el literal C, completamente análogo a lo que ya hemos hecho, simplemente vamos a evaluar la derivada parcial de f con respecto a x, la vamos a evaluar en el punto 0, pi. Ya tendríamos aquí la derivada, simplemente sustituimos, nos queda entonces, esto sería igual a coseno de 0 menos 0 por el seno de 0 por el coseno de pi. Al efectuar cálculos nos queda aquí entonces que esto es igual a 1 menos 0, lo cual da 1, por coseno de pi, que nos da menos 1. Así que la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 0 pi es igual a menos 1. De manera similar, entonces ahora hallamos la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto 0 pi. Al evaluarla acá, vemos entonces que nos da igual a menos 0, que multiplica el coseno de 0, y eso que multiplica al seno de pi. Todo esto es igual a 0. Así que la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto 0 pi es igual a 0. Ahora tengamos en cuenta que f evaluada en x0, y0 sería igual a f evaluada en el punto 0 pi. Al evaluar f en el punto 0 pi, obtenemos que esto es igual a 0 por el coseno de 0 por el coseno de pi, pero esto es también igual a 0. Ahora la ecuación del plano sería la siguiente. Z
igual, recuérdese la fórmula, igual a f de x0 y0, pero aquí en este caso esto es igual a 0, más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0 y0, aquí en este caso en el punto 0 pi, que es igual a menos 1, llamémoslo así entre paréntesis, por x menos x0, pero x0 es 0, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto x0 y0, que sería evaluada en el punto 0 pi, lo cual nos dio 0, por y menos y0, que es pi. Al efectuar cálculos aquí, observamos que esta ecuación nos quedaría 0 igual, aquí se nos da 0, aquí esto nos quedaría menos x, y aquí esto 0. Así que reacomodando la ecuación, nos queda que x más z es igual a 0. Esta sería la ecuación del plano, lo cual sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien amigos, con esto hemos terminado este video. Nos encontramos en una próxima ocasión.